Le damos la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y ex gobernador del Distrito Federal en Caracas, en vivo vía Skype desde Nueva York. Embajador, buenas noches. Gracias, Guillermo. Brevemente, es confuso el tema, además de el persona non grata y de que haya sido liberado cuando todo indicaba que no lo iba a hacer, porque el propio presidente Maduro, que le agradece a Aruba y dice que somos amigos y que nos llevamos bien, hablaba de secuestro y no de detención. Y después Carvajal dice que estos dos funcionarios o más eran corruptos. ¿Estos elementos cómo los ubicamos en la historia? Guillermo, aquí una doble vergüenza. La primera vergüenza es que finalmente el mundo se entera de que el régimen venezolano está secuestrado realmente por una pandilla de una oligarquía militar corrupta, entre los cuales se encuentra este señor Carvajal. La segunda vergüenza es el comportamiento de Holanda ante, evidentemente, presiones que tienen que ver con intereses económicos. Es una cosa curiosa, a este señor que nunca pidieron, aparentemente, dice la propia Aruba, nunca pidieron su nombramiento a Holanda, estando en una cárcel, lo nombran cónsul, inmediatamente el gobierno de Holanda le dice, bueno, le voy a resolver el problema de Venezuela, pero no lo quiero usted aquí. Evidentemente lo están votando el país. Sin embargo, Venezuela agradece ese gesto de declarar a una persona no grata. Aquí, Guillermo, no se trataba de rescatar al señor Carvajal. En la desesperación de Maduro y su pandilla era rescatarse a ellos mismos, porque evidentemente el señor Carvajal es una especie de super caja negra, depositario de todos los secretos de violaciones, delitos, de una gran parte, tanto económicos como políticos, como civiles, como criminales, y de la propia PDVSA, que realmente era una bomba de profundidad dentro del seno del régimen, dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Los oficiales, la cúpula militar conoce ahora perfectamente que están bajo la observación internacional. Para mí recién comienza el proceso. El proceso es a todo un régimen que incluso cuando uno ve que un señor que ejerce la jefatura de Estado está dispuesto a regar a Venezuela en solidaridad con este señor, no es por solidaridad con ese señor, es por salvar su propio régimen de lo que se hubiese significado que el señor Carvajal hubiese sido entregado como lo ha pedido no solo los Estados Unidos. Hoy abrieron dos jueces, los fiscales de Florida y de Nueva York, abrieron las dos acusaciones. Uno, el de Florida, por transporte de cocaína por casi 5.000 kilos a México, y el otro por asociación con aquel colombiano el que llamaban Jabón. O sea, toda clase de indicadores que el gobierno de Holanda conocía, pero se ha comportado Holanda igual que lo hizo la semana pasada, cuando derrumbaron el avión Palacio, en la cual murieron 192 holandeses, y poco dijo Holanda sobre el tema por las relaciones comerciales que tiene con Rusia. Bueno, ¿qué pasa en la negociación con Holanda que sorprende a tantos, ¿no? Al margen de los comentarios de Miami que anoche el presidente Maduro los definía como la corruptela del narcotráfico mayamense. Al margen de esos datos, ¿qué pasa con Colombia, por ejemplo, y Holanda? ¿Hay alguna relación? ¿Qué es lo que llevó a Holanda a hacer esta determinación? Pero hay una cosa, Guillermo, tal vez debiéramos poner en contexto. Holanda es la sede de las instituciones más importantes de la justicia internacional. Ahí está la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. El prestigio de Holanda a lo largo de los años en el campo judicial ha sido extraordinario para venir ahora a cometer esta falta que han hecho, que es realmente algo totalmente atrabiliario y que viola, es reinventar la Convención de Viena con una persona que no ha sido nombrada. El problema de Colombia, ya en el pasado, el señor Santos devolvió a Maclet, el principal narcotraficante en América Latina de cocaína, y en vez de entregarlo a los jueces norteamericanos que lo estaban pidiendo, se lo entregó a Hugo Chávez. Y desde ese momento se acalló el problema, y el señor Maclet, que había, por cierto, denunciado a Carvajal y a otros, está metido en una cárcel en Venezuela y nadie sabe lo que ocurre con él. Colombia, yo creo que aquí el gobierno de Venezuela acudió a Rusia. Rusia es ahora un aliado, como mismo lo han dicho, políticos, nos venden de toda clase de cosas a nosotros, y Rusia también debe haber participado ejerciendo presión sobre Holanda, justamente para que los holandeses no solamente violaran el acuerdo con los Estados Unidos de extradición, sino también se burlaran de las propias autoridades de Aruba, como tú mismo lo has señalado ahí al hablar del señor Plakner, que habían dicho perfectamente que este señor no tenía ninguna clase de condición que le garantizara inmunidad y que incluso había entrado con un pasaporte falso a Aruba.
Bueno, ahora hay dos temas que me gustaría tocar rápidamente. Por un lado, ¿qué habría pasado si se hubiera iniciado esta investigación de 60 días y Carvajal hubiera sido extraditado a Estados Unidos? Eso por un lado. Y ahora, ¿qué pasa para el gobierno de Venezuela con Carvajal en el país? A la primera, una pregunta que yo me vengo haciendo desde ayer es, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no hayan pensado que buscar al número uno de los narcotraficantes vinculado al gobierno, con poseedor de todos estos secretos, el gobierno de Venezuela no iba a hacer nada? Es una pregunta que tengo que hacerme. No le he encontrado la respuesta adecuada, pero realmente increíble que, conociendo perfectamente al personaje, que es un prontuario ambulante, de la importancia que tiene desde el punto de vista informativo, incluso para la propia guerra que ellos hacen contra la droga, no hayan pensado cómo manejarse con Holanda adecuadamente y asegurarse de que esto no hubiese tenido ningún percance. El otro, la segunda pregunta, imagínate, a este señor lo han recibido como una especie de héroe de la patria. O sea, esta es la vergüenza que yo te decía al principio. Nos presentan al mundo como solidarios con narcos. Este señor está acusado incluso por los colombianos de haber ordenado la ejecución de 2 oficiales de la Fuerza Armada colombiana y haberlos torturado. Y el gobierno de Colombia no hizo una palabra. O sea, estamos los venezolanos, Guillermo, y los que nos ven, abandonados a nuestra suerte. Puede haber sido el país en América Latina que más ha ayudado a todos en la promoción de rescate de sus democracias, de sus libertades y protección de los derechos humanos. Hemos sido ahora dejados, abandonados. No tenemos un solo país en este momento en América Latina, y ahora vemos que en Europa tampoco, incluso los propios Estados Unidos. Porque el señor Obama, que se ha negado a que sancionen a los 23 funcionarios de jerarquía civil y militar en Venezuela, porque dice que eso entrabaría un diálogo inexistente. Sin embargo, no le parece mal que el régimen venezolano sancione a personas como Leopoldo López, María Corina Machado, a mí y a otros más. Eso no parece quitarle el sueño al gobierno de los Estados Unidos. No nos queda tiempo, embajador, pero quería aclarar que las versiones de los documentos falsos están siendo desmentidas en una cadena colega nuestra en este momento, por un lado. Y por el otro, en la entrevista que Patricia Yaniot tuvo con el fiscal mayor de Aruba, él había dicho que tenía 2 pasaportes, un pasaporte civil y un pasaporte diplomático, exactamente. Así que quería aclarar que en realidad CNN no tiene la postura confirmada de que esa documentación era falsa. Embajador, gracias por haber participado con nosotros. Lo veo con la boca abierta. ¿Quiere hacer un comentario de 20 segundos? Sí, Guillermo, debo decirle a los que nos ven, realmente que un país como el nuestro esté bajo una dictadura militar, que esté una cúpula de una oligarquía militar corrupta, vinculada a las peores causas de la humanidad, es algo que no solamente nos llena de vergüenza, sino de profundo dolor, y al mismo tiempo nos somete a una situación en la cual la jerarquía militar venezolana está manejada por el régimen cubano. Y además, sin duda, las noticias internacionales de Gaza y también lo de los aviones, los accidentes, Ucrania, ha sacado de la pantalla del mundo a la situación en Venezuela. Gracias, embajador. Somos víctimas de las circunstancias internacionales también que oscurecen o ponen a un lado. Opacan, exactamente. Buenas noches, doctor. Gracias. Era Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.